Mi padre y Raúl Uranga, ambos estudiantes de Derecho en Buenos Aires, en la Universidad, en la UBA, trabajaron una amistad durante muchos años. Fueron en los años 30, para que nos ubiquemos, ¿no? Más o menos 30, 32, 33, en esos años, cuando apareció el golpe de Estado de Irigoyen, por ahí fue la relación de ellos que se solidificó a partir de no solo de la carrera, sino también en el deporte. Ambos jugaron al rugby en Cuba, en el club universitario. Luego, cuando se reciben, por razones familiares, mi padre va a vivir a Victoria, y Raúl a Paraná. Todos sabemos mejor que yo todavía, los amigos del estudiante, cómo trajo esa pasión del rugby y fue el iniciador del rugby en el de la Río. Tengo un muy buen recuerdo de Raúl el Pato Uranga para mí. Tenía 13 años cuando fue mi primer entrenador de rugby. El equipo se llamaba La Pluma porque Estudiantes estaba intervenido. Raúl era amigo de mi padre y bueno, de ahí nace esa cercanía con el rugby y él. Allá por el año 48, 49, él era legislador nacional en ese momento, había enviudado antes, pasó por Victoria y estuvo en la casa nuestra de mis padres con nosotros y habían acordado que nos llevaba a Paraná para estar unos días con su familia. Así que marchamos con mi hermana los dos, Raúl, creo que iba alguno de los chicos con él en ese momento, a Paraná. Y bueno, estuvimos allí 2 o 3 días, vivía en la casa esa que estaba a la vuelta del arzobispado, acá en el Parque Urquiza. La impresión que tenía de él era, bueno, lo que era, ¿no? Un hombre con mucha fuerza, un hombre de carácter, autoritario, pero muy cálido, muy humorista. Siempre tenía algún chiste, alguna ironía a flor de labio, era famoso por su ironía, Raúl. Yo fundamentalmente era muy amiga de una de las hijas de Raúl, de Diana. A raíz de esa amistad y que también nuestros padres eran amigos, porque tanto la mamá de Diana como Raúl eran amigos de mis padres. Era una persona muy amable, era autoritario, sí, tenía su genio, él decidía qué era lo que no era, pero uno la pasaba realmente cómodo. Así que yo frecuentaba la casa de Calle de Santa Fe asiduamente. Y una vez, estando en el estudio, ahí en su casa, me llamó la atención un par de tijeras que había ahí, unas tijeras, y yo, ¿pero estas tijeras para qué son? Dice, porque se hacía rulitos cuando hablaba con alguien de confianza. Y si venía un visitante, depende de quién fuera, se cortaba los rulitos que tenía porque no tenía tiempo de deshacerse todo ese enjambre que se había hecho en la cabeza, cosa que era muy graciosa, ¿no? Y Raúl a mí me llamaba, porque me preguntaba cosas y yo hablaba, y a mí me llamaba la lacónica, de eso no me voy a olvidar nunca, porque se reía muchísimo y me dice, bueno, ahora va a hablar Mati, la lacónica. Cuando la Unión Cívica Radical se divide en dos, de un lado las cabezas de aquellas dos mitades, ¿no? Frondizi de un lado, Balbín de la otra, Unión Cívica Radical Intransigente, Unión Cívica Radical del Pueblo, Raúl quedó, naturalmente, como todos sabemos, alineado con Frondizi, y mi padre pasó a revistar en la Unión Cívica Radical del Pueblo como un dirigente radical de Victoria. En el año 51, que fue una hazaña en el mejor momento de Perón, en Victoria mi padre ganó la senaduría, o sea, se ganó el departamento, cuando todavía la Unión Cívica Radical estaba junta. Cuando él salió electo gobernador, que estaban, como decía mi hermano, estaban en lugares opuestos, mi padre me pidió que la acompañara para felicitarlo, y fue en Calle Santa Fe, en la casa justamente. Fuimos a visitarlo y fue muy emocionante realmente, porque a pesar que estaban en veredas opuestas, fue muy cariñoso el abrazo que se dieron y cómo se reconocían a sí mismos. Raúl llega a la gobernación, yo era compañero de colegio de uno de los hijos de Raúl, Raulito le decíamos, le dicen todavía, a pesar de las canas que tenemos. Y un día estaba todavía la colonia, donde estaba la colonia de vacaciones, que era la residencia de verano del gobernador de la gobernación. Una noche nos invita a comer a los 4 muchachos, estábamos en 4º año del Nacional, 16 años, 17 años, marchamos todos de remerita y en las 2 motitos que nos fuimos hasta allá.
y ahí estaba Raúl, el gobernador, sentado en la cabecera y con todos nosotros, rodeado de los cuatro muchachos, conversando, anécdotas de Paraná, chistes, etcétera, como siempre era él, ¿no? La segunda intervención fuerte con el Pato fue cuando yo era presidente del movimiento reformista en Paraná, en el famoso artículo 28, que como en aquellos tiempos se podía hacer todo en democracia, nos llegamos hasta su casa a preguntarle qué es lo que estaba pasando, porque lo sabíamos y lo conocíamos como defensor de la escuela pública. La salida que tuvo fue genial, nos dejó un poco sin habla a todos. Cuando en vísperas del golpe de Estado del 76, ya mucho tiempo después, ¿no es cierto?, allá por enero del 76, nosotros estamos comenzando acá en Entre Ríos con el Partido Socialista, habíamos hablado con Eusebio Boero, lo importante que era tomar contacto con toda la fuerza democrática porque los vientos que venían no eran buenos, y en esa oportunidad con Jorge Gallino, ya fallecido, que fue nuestro primer secretario general, me acuerdo que lo visitamos a Raúl Uranga en su escritorio conversando con preocupación allá en enero del 76 de todo lo que se venía, y el compromiso natural de él de tratar por todas sus fuerzas afianzar todo lo que se pudiera luchar por la vigencia de la democracia. Yo tengo muy buen recuerdo de Raúl especialmente. Siempre mantuvimos esa buena relación, no puedo decir de amistad porque la diferencia de años era mucha, pero sí esa muy buena relación que nació con el rugby, que siguió con la política y que bueno, se mantiene hasta ahora porque tengo una muy buena recuerdo, se puede decir, de él, de Raúl, para mí el Pato Uranga, un tipazo. Estas son algunas pinceladas de este hombre a quien le debemos los entrerrianos y los santafesinos junto con Silvestre Belli, nada menos que la conexión física a través del túnel subfluvial.